¿Cómo se originó el universo? ¿Cómo surgió nuestro planeta en la inmensidad espacio-temporal del cosmos? ¿Cuál es nuestro origen como especie humana? ¿Tiene nuestra existencia algún propósito? ¿Qué nos depara el futuro? Son algunas interrogantes que como habitantes de este pequeño punto azul en el universo nos hemos hecho alguna vez y cuya respuesta trasciende a la eternidad. Fortalezcamos nuestra fe en estos tiempos de incertidumbre, conociendo qué dice la revelación sobre nuestros orígenes y nuestro destino. Esta conferencia es muy especial. Esta conferencia, estimado público que nos escucha por las redes también, es la conferencia número 79 de la serie Nuestros Orígenes, Revelaciones. Generalmente transmitimos de UMTV, de las instalaciones de UMTV, pero ahora es una ocasión especial. Así que doy la bienvenida al público de Nuestros Orígenes, Revelaciones, que escucha cada sábado una conferencia emitida por un científico adventista. Hemos tenido científicos de alto rango en nuestra iglesia, como el doctor Biaggi, como el doctor Esperante, como el doctor Cremades y varios más. Y hoy tenemos el privilegio de tener entre nosotros en vivo al conferencista de la conferencia número 79. Me refiero al ingeniero Orlando Poma. Si ven la programación allí que está online de la serie de Nuestros Orígenes, van a ver que a él le corresponde la conferencia de hoy. ¿Sí? El doctor Poma y su servidor hemos tenido la dicha de andar varias veces allá en el Perú, ¿verdad, Orlando? Varias veces por los Andes, ahí y zonas bajas del Perú también, haciendo investigación. Y por eso hoy me da mucho gusto presentar a Orlando. Pasa, Orlando, por favor. Orlando es un ingeniero en minas por una universidad peruana y es un escritor muy prolífico. Hace mucha investigación y ha escrito varios artículos sobre paleontología. Ahora está adentrando en el asunto de la Tierra como un geocondensador. Es un investigador muy prolífico y muy amigo también. Así que Orlando hoy nos va a hablar sobre las ballenas fosilizadas de la formación Pisco allá en el Perú, donde hemos andado juntos también varias veces. Así, Orlando, es tu tiempo. Gracias, Luciano. Un saludo para todos los asistentes aquí a la iglesia de Montemorelos, de la Universidad de Montemorelos, y también a los que están participando por las redes de UMTV. Un saludo para todos ellos. Sé que están conectados de diferentes partes de diferentes países. Saludos también a los que están allí de Perú, tanto de Lima, Juliaca y Tarapoto. En esta tarde vamos a presentarles la segunda parte del mensaje de Job. ¿Recuerdan? Ayer hablamos de Job. ¿Qué capítulo era? 12, ¿no? Capítulo 12, los versículos 7 al 9. Ayer hicimos énfasis en la primera parte cuando Job nos decía, habla a la tierra. Hoy vamos a hacer la segunda parte cuando dice que preguntemos a las aves, a los peces. El título es Excepcional preservación de las barbas de ballenas fósiles en la formación Pisco, Perú. Y lo primero, accionista, que explica esas ballenas, nos conducen a la siguiente conclusión, que todo, dice, la finalidad de todo ello es que nosotros tengamos evidencias para poder adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Es decir, si nosotros investigamos, si nosotros obtenemos información, conocimiento, ese conocimiento debe ser ¿para qué? No para ensalzarnos nosotros y no para establecer
elucubraciones como ya lo vimos anteriormente, sino para reconocer a Dios como creador. Y eso nos dice. Entonces, ese es en esencia el trabajo que nosotros estamos desarrollando. Nos inspiramos en la Biblia para formular proyectos de investigación, pero a su vez también esos proyectos nos conducen ¿a qué? A reconocer a Dios como creador del cielo, de la tierra y de las fuentes de las aguas. Aquí hay un breve video, si lo pueden activar desde ahí, por favor, pueden apoyar. Si lo pasan, aquí está. Este es el área de Pisco. Está a 300 kilómetros de Lima y de la misma ciudad de Ica está a 50 kilómetros aproximadamente. En este lugar donde realizamos los trabajos, como ustedes ven, no hay nada. Ni un cafetín, ni una cafetería, ni un arbolito donde ponerse a la sombra, nada. Es completamente desierto, pues, ¿no? Y ahí estamos todo el día bajo el sol inclemente, pero buscando información, buscando respuestas, buscando la verdad. Trabajamos con un equipo. También aquí trabaja el doctor Raúl Esperante, que ya lo han mencionado, y otros investigadores más del área. En esta oportunidad, Nuevo Tiempo, con su equipo, fue a registrar este documental y tuvimos una experiencia muy bonita que queremos compartirlo ahora también. Es porque en una de las presentaciones escuché que mencionaban que pasaban tormentas, y aquí también ocurren tormentas, justamente. Ica es conocido por las tormentas de arena que se llaman paracas, ¿no? Paracas significa para, que es lluvia, y acas, que es arena, es lluvia de arena. Y nosotros pudimos participar de una de esas experiencias que les vamos a mostrar aquí. Ese es el desierto. Pero mire, ustedes dirán, pero si ahí no hay nada, ahí solamente hay arena. En medio de esa arena hay una riqueza de fósiles. Es el yacimiento de fósiles más grande, creo, del mundo. Hasta el momento, como le dije, ya hemos registrado más de 1.500 fósiles completos, preservados. Cuando digo completos, les voy a mostrar luego las fotos. ¿A qué le llamamos fósiles completos? Pero el trabajo es así. Mire, en medio de la nada vamos con esos equipos, con estas unidades. Encontramos un pequeño hueso, lo vamos limpiando hasta descubrir todo el ejemplar. Eso puede tardar un mes o un poco más. Pero una vez que ya está descubierto, comenzamos a tomar fotografías, anotaciones, tomar muestras para llevarlas al laboratorio. Es un trabajo que requiere bastante paciencia. Y también pues el sol hace su efecto, ¿no? Usamos pinceles, brochas, martillos también. Pero eso es en el campo. Y ahí están parte de los sedimentos. Todos esos son sedimentos finos. Es polvillo que queda en las botas o en el pantalón, pero a veces hay que hacer una pausa, porque somos humanos y también los científicos están lejos de su familia, a cientos de kilómetros, y extrañan, ¿no? Y hay momentos que necesita reflexionar, pensar, y también reflexionar sobre lo que nos dice el libro de Job. Y así que este trabajo requiere, digamos, una preparación física adecuada, una preparación mental, porque no es fácil estar en medio del desierto durante casi un mes. Y lo bonito es cuando, mira, de en la nada no hay nada aquí, no se ve nada, pero encontramos ahí una pista, ¿no? Puede ser una mandíbula, un diente, y vamos ahí encontrando luego las demás partes del cuerpo. Esta es parte del equipo. Hay geólogos, hay biólogos, ingenieros también que apoyan. Y es un trabajo, digamos, que requiere observación, paciencia y dedicación. Porque se trata no solamente de excavar,
sino es excavar, pero buscando la verdad. Y así que mientras se da cada cincelada, se trata también de ir pensando en las implicaciones que puede tener, digamos, ese hallazgo. Y todo eso lo vamos anotando y registrando en nuestro cuaderno de trabajo. Y para los que nos encanta, pues, buscar, investigar, descubrir, este es un trabajo apasionante, ¿no? Es por eso que cuando tenemos un proyecto así de ese tipo, no lo pensamos dos veces y, eso sí, antes de viajar, 3 meses antes, debemos haber resuelto todos los requerimientos logísticos. El trabajo es un mes, pero ya 3 meses antes hemos nosotros planificado y formulado todo lo que vamos a hacer ahí en el campo. Por ejemplo, ahora en estos momentos, mientras estaban viajando, estamos ahí coordinando para organizar el primer encuentro de investigadores, pero estudiantes de Sudamérica. Vamos a llevar 60 estudiantes aquí a este lugar, de pregrado y también graduados. Aquí estamos con el doctor Esperante. Parte del trabajo es también leer información, leer otros artículos y llevar los equipos que se requieren. Aquí está indicando que trabajamos con geólogos, paleontólogos, para estudiar las rocas, estudiar los fósiles, y el trabajo es en equipo, ¿no? El diálogo es muy importante. Trabajamos en equipo con otras personas. A veces tenemos otros casos también, digamos, pintorescos, porque una vez vino un colaborador, pero era del área de las ciencias sociales, era contador y quiso apoyarnos, ¿no? Y entonces dimos las instrucciones, pero parece que no enfatizamos el cuidado que debemos tener con los huesos. Así que nos repartimos y comenzamos a buscar, ¿no? La tarea es buscar fósiles, busquen los fósiles. Y nos repartimos unos a la derecha y otros a la izquierda a buscar. Y después de 2 horas nos llama y dice, he encontrado un fósil. Y entonces nosotros vamos al lugar donde estaba. ¿Y qué había hecho nuestro amigo? Para que no se le pierda, todos los huesos los había apilado. Había hecho una pila ahí de los huesos. Obviamente ese ejemplar ya no sería para estudiarlo, ¿no? Pero él había encontrado, pero como no había puntos de referencias, los había apilado. Así que esa es una anécdota que ocurre en el campo, pasa en el campo, ¿no? Luego ya tuvimos cuidado en marcar los fósiles. A partir de ese momento, cada vez que íbamos, llevábamos banderitas, para que cuando encontremos, aunque sea un hueso pequeñito, marquemos ahí con la bandera, y después ya iban todos los especialistas a describir, ¿no? Si valía, nos quedamos a estudiarlo, y si no, ya lo descartábamos. Y así íbamos, pero aquí me parece que está la escena donde nos pasó esta experiencia, justamente en el momento que se estaba documentando. Porque ya habíamos llegado al campo y estábamos ahí limpiando. Y ese trabajo no es, como le digo, no es sencillo, ¿no? Y era temprano, era algo de las 11 de la mañana. Era temprano. Pero, mire, comienza a aparecer ahí un muro de arena, parece un muro gigante, más de 100 metros. Y entonces el doctor dice, no hay forma de poder máscaras ni cubrirse la boca, no. Tenemos que levantar todas las cosas al carro e irnos. Logramos salir, pero detrás de nosotros venía la columna de arena. Y mire, el carro está yendo a velocidad, pero la tormenta también venía rápido y no pudimos escapar. Nos atrapó. Tuvimos que parar el carro y dejar que pase. La tormenta pasó por encima de nosotros quedamos al medio, algo de 15 minutos. Después de eso pudimos continuar. Fue una de las experiencias en la cual pasamos por la famosa tormenta de Paracas, ¿no? Los Paracas de Ica. Y el lugar es, como ven, es maravilloso, es precioso, hay muchas dunas, pero también hay gran riqueza. Muchos fósiles que vamos a ver luego.
Ahora, ¿qué es un fósil? ¿Cómo se forman? ¿Qué factores permiten que un espécimen se fosilice? Es decir, todos los animales, plantas que, digamos, perecen, pueden fosilizarse. Algunos se están preguntando, ¿los fósiles son una evidencia de evolución? ¿Qué nos dicen los fósiles sobre la creación? ¿Qué características tiene un registro fósil? ¿Y qué nos dicen los fósiles acerca de la edad de la Tierra? Porque siempre que hablamos de fósiles, nos ponen la columna, nos dice que tiene millones de años, ¿no? ¿Cuál es el mensaje de los fósiles para los creacionistas, para nosotros, ¿no? Y finalmente el tema que estamos viendo es cómo es que las barbas de la ballena se pueden preservar. Usamos esta columna como un lenguaje que nos permite comunicarnos con los demás investigadores, porque las capas existen, así como tenemos aquí niveles y los podemos ver, estas capas existen y tienen esos nombres, ¿no? El tema de su edad asociada fue posterior. Desde el principio no tenían edades estas columnas, pero sí se puede identificar cada una de ellas. El problema fue cuando ya se le asoció una edad a cada estrato, digamos, ¿no? Pero estas existen, así que usamos estas columnas para poder comunicarnos con los demás científicos. Los fósiles que nosotros estudiamos están en esta parte alta donde dice Cenozoico y está en el Mioceno, Plioceno. Todos los cetáceos que hemos encontrado están en esa última capa, en registro. Y así como tenemos capas ahí en Pisco, existen también otras capas en otros lugares. En ese, por ejemplo, es el Gran Cañón, y aquí se puede observar las diferentes capas que tiene, y cada capa o cada estrato tiene diferentes características, inclusive con el color, va variando. Y entonces nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo sabemos en qué parte, digamos, de la columna estamos cuando vamos a un lugar? Entonces, para eso viene en nuestro auxilio algunas disciplinas, como es la bioestratigrafía, magnoestratigrafía, la estratigrafía de isótopos o las edades absolutas. Es decir, la bioestratigrafía, cuando se ordenan los fósiles en una determinada sección, ¿no? O sea, ¿dónde puede estar, digamos, un fósil? Si puede estar en la parte baja, media o alta. Entonces, la magnetoestratigrafía relaciona, digamos, a su valor de magnético, y la estratigrafía de isótopos para ver, digamos, algunos elementos que nos sirven para poder determinar también su traza que puede tener. Últimamente estamos trabajando con isótopos estables, como del deuterio, para poder, digamos, tener también una referencia de su datación. Pero eso es otro tema, porque la datación y la geocronología es un tema muy aparte y muy interesante. Y también un tema muy polémico, que luego lo vamos a ver. Ayer les presentaba las diferentes geociencias, ¿no? No es una sola ciencia, son varias ciencias que vienen en nuestro auxilio y nos permiten poder estudiar y comprender todo lo que está pasando cuando encontramos un ejemplar, un fósil, ¿no? ¿Qué es un fósil? Miren, en forma sencilla podríamos decir que cualquier resto de vida, puede ser una planta, puede ser un animal, pero que está atrapado en una roca, es un fósil. Así que el hueso de un vertebrado, pero atrapado en una roca, es un fósil. Una hoja, por ejemplo, que está plasmada en una roca, es un fósil. Por ejemplo, un tronco, pero que esté atrapado dentro de un estrato, es un fósil. Una raíz también, igualmente puede ser las trazas. Pero esos son fósiles, digamos, vamos a ver aquí. Por ejemplo, aquí a la derecha tenemos, parece un bote, ¿no? No es un bote, es la cabeza de una ballena.
Esos huesos que están curvos son sus maxilares, ¿no? Esos son sus maxilares. Esos son los fósiles. Todos los especímenes o los animales que mueren se convierten en fósil. No, porque lo normal, lo usual es que cuando el animal muere, se descomponga y finalmente no se va a fosilizar. Así que la fosilización es un proceso, como dicen los paleontólogos, improbable, difícil o muy raro. Lo normal es que se descomponga. Aquí tenemos otro caso, por ejemplo, esto ha ocurrido en las costas de Perú, en las playas, quedan las ballenas ahí, y son atacadas por depredadores. Los depredadores vienen y se los comen, tanto como las aves, como los mamíferos, inclusive gusanos también llegan a colonizar y los depredan. Esos son los que están en el continente, y los que están en el océano, los que quedan, por ejemplo, a medio del mar y se hunden, también son sujetos a depredación. ¿Saben quiénes son los? Aquí, digamos, las aves y los mamíferos son los carroñeros, pero en el mar también hay carroñeros, hay gusanos marinos, y los camarones y los cangrejos también depredan. Se comen todo eso. Así que hay un equipo que ha estado estudiando esto, y mire, en 5 años, todo lo que vemos aquí no queda. Los huesos quedan esparcidos. Y como viene la marea, mueve todo, los huesos que ya no tienen tejido, no tienen ligamentos, no tienen tendones, quedan esparcidos. Y en el continente también, los huesos quedan esparcidos, no quedan articulados, porque se descomponen. Esa es la razón por la cual los paleontólogos consideran que este proceso de fosilización es muy improbable. Improbable significa difícil. Es raro que se pueda fosilizar. No es algo común. Y hay 2 tipos de fósiles. Se ha clasificado entre directos e indirectos. Los fósiles directos son los que les mencioné al principio, como los huesos, los dientes, por ejemplo, dientes de tiburón, hojas de plantas, semillas, polen. Todos ellos son fósiles directos, porque se han conservado y se han, digamos, preservado. Y aquí tenemos esos ejemplos, ¿no? Esos dientes. El de arriba, por ejemplo, ese es un diente pequeño, es de un tiburón. En San Marcos se encuentra de ese ejemplar, y el tiburón tiene más o menos 8 metros. Del diente que está arriba, el pequeñito. Pero el que está aquí abajo, que es tamaño de la palma de una mano, es un diente, digamos, que tiene más o menos unos 12 centímetros. Ese es de un megalodón. Es más o menos unos 25 metros. Es grande ese tiburón. Pero entonces esos son los fósiles directos. O sea, el hueso, la planta, el que ha sido preservado es un fósil directo. Pero, como lo vemos aquí, ¿no? Esos dientes de tiburón, hay variedad de dientes. Los caparazones, las conchas de los moluscos también son fósiles directos. Aquí tenemos, por ejemplo, un diente de un pez raya. Mira su batería. Y aquí está la recreación del pez raya. Pero también hay fósiles indirectos. Por ejemplo, aquí a la derecha vemos una especie de tubitos. Esas galerías no es el fósil, es la casa que dejó el fósil cuando estaba vivo, el animal cuando estaba vivo. Entonces, ese ambiente, esa casa, que es una galería o es como digamos, puede ser vertical o horizontal, es un fósil indirecto. No es el animal, pero es el vestigio que ha dejado el animal cuando estaba vivo. O como está aquí, ¿no? Los moldes de las conchas marinas, por ejemplo, también. Y en otros lugares habrán visto también,
Por ejemplo, cuando se encuentra la huella del dinosaurio. No es el dinosaurio en sí, sino ¿qué cosa es? La huella que ha dejado. Y aquí, por ejemplo, en Bolivia hay una zona donde se han encontrado cientos de esos huellas, ¿no? Y de los diferentes dinosaurios que han caminado en esa zona. Entonces, las huellas, estas galerías son fósiles indirectos, pero son estudiados porque nos dan una idea de qué especímenes habitaron en esa zona. Los coprolitos. Coprolitos son las heces que han dejado los animales. Saben que esos coprolitos también se fosilizan. Y las trazas, las huellas, como las dije. Eso, por ejemplo, es un girolito. Tiene 4 giros y no es el fósil, sino es la evidencia que ha dejado este animal, que en este caso un cangrejo, cuando vivía aquí, ¿no? Hay diferentes animales marinos que hacen diferentes ambientes donde viven. Entonces, pueden ser verticales, horizontales, y en este caso son giros, de 4 giros, por eso se llaman girolitas. Estamos aquí los poliquetos, que son gusanos marinos, parecen tubitos pequeñitos, y aquí están las galerías, y las galerías son diversas. Mira, aquí están en 3 dimensiones, son los talacinoides. Y también hemos encontrado troncos marinos. Esta es una cuenca, está en Ica. El que está aquí arriba es Mario, un investigador de la Universidad de San Marcos, y hay un tronco inmenso que está ahí, ¿no? ¿Cómo es que se conservan estos fósiles? Porque tienen partes duras que permiten ser conservados. Y otro detalle que aquí debemos subrayar: enterramiento rápido. Es decir, si el animal muere y es enterrado rápidamente, entonces se puede preservar. Pero si el animal muere y está expuesto a la intemperie una semana, un mes, un año, entonces no se podría fosilizar. Y según la geología convencional, nos dicen que las diferentes láminas, capas, estratos se forman en un proceso de largo tiempo, en millones de años. La pregunta es, ¿un fósil puede estar expuesto miles de años? No. Entonces eso es falso. Entonces estos fósiles, sin hablar, nos están diciendo que no pueden estar expuestos mucho tiempo. Tuvieron que haber sido enterrados rápidamente. Es lo que podemos decir. Y otro detalle son las condiciones químicas. Se requieren condiciones químicas apropiadas para que se fosilicen. Es decir, cuando hay condiciones químicas, pasa lo siguiente. Este es el tejido y viene el enterramiento rápido. Enterramiento significa que hay rocas, sedimentos que cubre el animal que ha perecido. Entonces, cuando hay reacción química, pasa lo siguiente. Este mineral reemplaza el tejido blando. La carne, ese tejido blando, es reemplazado por mineral. Normalmente el mineral que lo reemplaza es un sílice. Cuando hay sílice, el silicato lo reemplaza el tejido. ¿Y qué hace? Todo este tejido es reemplazado. Y al final vamos a tener, si es un tronco, el tronco tiene su forma, no va a cambiar. Lo que está pasando, ¿qué cosa es? Un reemplazamiento de toda su estructura. Ya no va a ser, digamos, el tejido biológico, sino ahora va a ser un tejido, pero de sílice. Y cuando nosotros lo vemos, lo que vamos a ver es el tronco, vamos a ver una rama o vamos a ver la hoja, pero no es el tronco ya original, con su contenido biológico, sino que va a ser, prácticamente es una roca, es sílice. Ha ocurrido un reemplazamiento. Cuando hay ese reemplazamiento, entonces ha pasado una fosilización. Por eso el animal se ha fosilizado, ya se ha convertido, como dice, en piedra. Mire, esto es así, y es tan maravilloso que, ¿saben qué? Todo tejido blando es posible de ser reemplazado. Hemos encontrado
Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos este hueso, ¿verdad? Pero debajo de este hueso, ¿qué cosa hay? Cerebro, materia, gris. ¿Y eso qué es? Es un tejido blando. ¿Y qué pasa si viene sílice? Ese sílice reemplaza todo ese tejido blando. Hemos encontrado moldes de cerebro de cetáceos marinos. Y el molde lo ha copiado, que la naturaleza es tan perfecta que ha copiado todos los detalles, todo. El lóbulo, el parietal, izquierdo, derecho, lo que le llaman en medicina esas arrugas que tiene el cerebro, todo, perfecto, una copia igual. Vamos a ver si aquí hay alguna de esas que les voy a mostrar, pero es una copia fiel y eso es fosilización, ¿no? En el museo que tengo ahí, digamos, que tenemos ahí en la UPU, tenemos 2 moldes de cerebro de cetáceos que hemos logrado recuperar del desierto. Y aquí, mire, aquí tienes el primer ejemplar que encontramos, es Fernanda, y aquí hay otros. No todos son iguales, mire, el de la derecha es diferente, porque hay variedad de cetáceos ahí. Y la foto del medio es algo interesante. Ahí vemos puntitos, ¿saben? Cada puntito es un fósil. Cada puntito es la posición geográfica de un fósil. Lo hemos marcado y hemos levantado el dato ahí de su posición con GPS. Y miren ahí, cantidad de puntitos. Todos esos son fósiles. Y hemos separado en 2 grupos, los completos y los incompletos. Los rojos son los incompletos y los negros son los completos. Y hay más fósiles completos que incompletos. Hemos separado eso porque hemos encontrado algunos, por ejemplo, que les falta una aleta o les falta, digamos, alguna vértebra. Eso lo hemos llamado incompletos. Pero los completos son los que tienen toda la estructura completa. Y hemos encontrado más fósiles completos que incompletos, para hacer, digamos, una primera diferenciación. Y otro detalle interesante es su posición. Hemos encontrado fósiles en la parte baja, ahí están las capas, en la parte media y en la parte alta. Así que están distribuidos en las diferentes, digamos, estratos que tienen, digamos, estos cerros. Pero en la realidad es un poco más compleja porque aquí se le ve simple, ¿no? Podemos contar inclusive las capas, ¿no? Se puede identificar, se pueden contar las capas. Pero aquí no solo hay capas, sino hay desviaciones, hay fallas. O sea, han ocurrido alteraciones que complican el estudio aquí porque ha habido fallas que confunden las primeras observaciones. Así que tenemos que ser muy cuidadosos en registrar todos esos detalles. Y ya lo mencionó el doctor Luciano, lo normal, lo usual es que cuando se forme una capa, un sedimento, sea horizontal. ¿Sí? Lo presentó eso en la mañana. Pero mira, ¿qué ha pasado aquí? No son horizontales, hay ondulaciones. ¿Y por qué hay ondulaciones? Es que estas capas no solamente se han formado, sino que han estado expuestas a tormentas marinas. Esas onditas son evidencias de tormentas marinas. En este caso son tormentas pequeñitas, por eso se llaman ondulitas. Pero hemos encontrado tormentas de más o menos 1 metro, 1,5 metros. Ondas así de 1,5 metros hasta 2 metros. Quiere decir que en esta zona también ha habido tormentas fuertes, tormentas intensas. Y algo interesante, lo que le decía sobre las barbas. Estas ballenas hay de 2 tipos, unas que tienen dientes, así como el tiburón, y otras que tienen barbas. Las barbas, ustedes pueden ver ahí donde está la cinta de color rojo, hay una manchita de color ahí oscura. Esa parte están las barbas ahí. Aquí está el maxilar, en la parte superior está el maxilar superior, pero al medio están las barbas. ¿Y qué son las barbas? No son como las que nosotros tenemos, ¿no? No son como los bigotes, no. Las barbas en las ballenas es un aparato filtrador. Lo podríamos comparar como una especie de acordeón, ¿eh? Así que eso no es hueso.
Las barbas es un aparato filtrador. ¿Qué hace ese aparato filtrador? Pero se encuentran entre las dos mandíbulas. ¿Qué hace? Las ballenas habitan en el mar, en el océano, y para tomar su alimento, ellos se alimentan de krill, de plancton. Son microorganismos pequeñísimos, microscópicos, pero viven en el océano. Entonces ellos chupan, absorben agua y con ese aparato filtran su comida. Se quedan con el plancton, se quedan con los microorganismos y expulsan el agua. Por eso es que han visto que las ballenas botan el agua, ¿no? Por la parte superior. Muy bien. Entonces esas son las barbas. Las barbas es un aparato filtrador. Su material es parecido a la uña. Queratina, está formado por queratina. Así que no es hueso. Y cuando un animal muere, ustedes han visto dos ballenas que estaban tiradas ahí en la playa. Cuando mueren, lo primero que sale del cuerpo es esto, la barba. Se han encontrado ballenas que han muerto y en una semana, 8 días, las barbas se han despegado de la boca y están tiradas a 2 metros del cuerpo. O sea, se salen, no pueden estar sujetas más tiempo. Pero algo interesante, quiere decir que en 8 días las barbas salen del cuerpo. Después de 8 días que ha muerto, las barbas salen. Pero hemos encontrado aquí esta ballena, por ejemplo, ahí sí 23, y mire, y tiene las barbas como si hubiera muerto ayer, está en posición de vida. Las barbas no se han salido, no se han desplazado, están en la boca, están en la posición que tenía cuando vivía. Y ahora, en esta parte inferior, aquí en esta foto a la izquierda, ustedes pueden ver una especie de rayitas, esas son las placas, esas son las barbas, y están también completas. Entonces nos preguntamos, ¿por qué? Si esto es queratina, si esto es cartílago, y muy delicado, y cuando mueren se sale del cuerpo, ¿por qué aquí está conservado? Y se han escrito, ¿saben qué? Hay 7 publicaciones en todo el mundo que registran 7 ejemplares que tienen barbas. Y cuando nosotros comenzamos porque antes no habíamos visto estas barbas, no le habíamos prestado atención, y cuando comenzamos a documentar, ¿saben qué? Hemos logrado registrar más de 67 ejemplares, récord mundial. En todo el mundo hay documentados 7. En Pisco hemos encontrado 67 ballenas con barbas, preservadas, conservadas. ¿Eso qué significa? Entonces nos llama la atención, ¿no? ¿Qué pasó para que se conservaran las barbas? A ver, Job nos dice, ¿no? Pregunta a los peces y ellos te responderán. Le preguntamos, ¿estos ejemplares estuvieron expuestos miles de años o millones de años? No. ¿Estuvieron expuestos por lo menos miles de años? Tampoco, ni cientos. No pudieron estar expuestos más de una semana. Si hubieran sido más de una semana, las barbas hubieran salido. Si las barbas están ahí, nos están diciendo algo. ¿Qué nos dicen? Que el enterramiento fue rápido, inmediato. Quiere decir, esos animales murieron y fueron enterrados muy rápidamente. Y para que sean enterrados rápidamente, requiere pues un proceso catastrófico, rápido, que los cubriera, ¿no? Para que pudieran ser preservadas. Así que esta es una evidencia muy importante. Estos ejemplares nos están diciendo que el tiempo que pasó fue un tiempo muy breve, no más de una semana. Y aquí están todos los ejemplares y aquí están las demás partes de la ballena. Por lo que vemos aquí son costillas. Otro detalle, las costillas, ¿cómo están? A veces, por ejemplo, hemos encontrado también estos huesos, pero separados. Pero mire, todas las costillas están unidas al cuerpo. Todas están ensambladas a las vértebras. Lo único que hemos sacado es el sedimento. Y así que aquí podríamos decir que todos están articulados completamente. Aquí también, articulados. Todos estos ejemplares, mire, ve, así son los ejemplares completos. Y de esto hay cientos. Estos son los que están documentados, los que están publicados. Este aparato filtrador que podemos ver aquí son plaquitas que están ahí, que se ven en la boca,
y es el aparato filtrador, que les permite, digamos, filtrar su alimento. Esta es una muestra que sacamos y le hemos llevado para su análisis, y nos muestra, digamos, su nivel de preservación. Es por eso que una de las publicaciones que presentamos es la excepcional preservación de este aparato filtrador. Ese aparato se llama aparato filtrador Barbas, y en inglés también se le dice Balin. Es por eso que este es uno de los artículos más citados. Tengo como 15 artículos, pero este es uno de los más citados porque los biólogos que leen esto recién, porque ellos les dije que están preocupados en la taxonomía, ¿no? En quién es su abuelo, quién es su tatarabuelo, de dónde desciende, pero no se habían preguntado el por qué están preservados. Y cuando publicamos el artículo, recién han tomado atención en los factores que contribuyen a la preservación. Se dan cuenta cómo, digamos, la Biblia nos inspira y nos da ideas para poder investigar en una línea, cosa que otros no ven, ¿no? Y si nosotros no estudiáramos la Biblia, tampoco veríamos eso. Así que estudiar la Biblia es muy importante para todos y también para los científicos. Y aquí están las trazas de las barbas, y aquí está la preservación de las barbas, varios ejemplares ahí con las barbas. Y las zonas, como ven ustedes, es arena, desierto completamente. Es el tablazo de Ica. Es inhóspito, pero con una gran riqueza, digamos, de fosilífera. En todos esos lugares se han encontrado los ejemplares. Esta es la formación Pisco. Y los materiales, lo que podemos encontrar ahí, son arenisca, es arena, pero convertido en roca, arcillas, dolomita y arcillas diatomáceas. Vamos a ver qué cosa es la diatomita. La diatomita es una roca, pero esta roca está formada por diatomea. ¿Y qué cosa es una diatomea? Saben que la diatomea está en el Pacífico. La diatomea es microorganismos que viven en el Pacífico, son pequeñísimos, no se los ve a simple vista, son microscópicos. Y entonces, ¿cómo es que forma la roca? Es que esta diatomea tiene así como nosotros tenemos una ropa, ellos tienen una caparazón de sílice. Cuando mueren, caen al fondo del mar. Y esa es, digamos, la controversia que ellos hacen, ¿no? Para formar una capa, por ejemplo, ¿qué pasaría si nosotros dejáramos de limpiar, por ejemplo, un día, digamos, por ejemplo, eso es lo que pasa allá porque tenemos muchos cerros? Si dejamos un día de limpiar, queda una película de polvo. Un mes, la película es más grande. ¿Saben? Que para formar así una película de 1 milímetro de estas diatomeas, se requieren, para 1 milímetro, 100 años. Y para 1000 milímetros, que es 1 metro, ¿cuánto sería? Se requerirían 100.000 años. Y para un cerro de 100 o 200 metros, se requerían miles de años. Entonces nos dicen, los geólogos convencionales nos dicen, ya ven, ahí está la evidencia. Esas diatomeas, para que se forme ese cerro, se requieren miles de años. Ciertamente, tiene razón. Para formar esos cerros de diatomeas y tener esa roca de diatomita, se requiere mucho tiempo. Correcto. Pero volvemos ahora al fósil. ¿Qué nos dice el fósil? No pudo haber pasado mucho tiempo. Entonces ahora, ¿qué hacemos? Miramos a la roca, miramos al cetáceo, al animal. Los peces nos dicen, no pasó mucho tiempo. La roca nos dice, se requieren miles de años. Allá, un momentito. ¿Pero por qué se requieren miles de años? Porque la tasa actual de sedimentación de esa diatomea es así, es lenta. Y entonces nos preguntamos, ¿esa tasa ha sido constante en todo el tiempo? No necesariamente. Si nosotros aceptamos que esa tasa ha sido constante durante todo el tiempo, tanto pasado y presente, entonces tendrían razón. Entonces, si el fósil nos dice no pasó mucho tiempo, ¿qué significa?
que antes la tasa no fue tal como es ahora. Entonces, se da cuenta, replanteamos nuestro pensamiento y eso lo escribimos. Y escribimos entonces, damos énfasis a lo que dice el ejemplar y decimos, la tasa actual no fue la misma que antes. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando un huaico? En una noche se acumulan cientos de toneladas de sedimento, ¿verdad? Es igual. ¿Qué pasó cuando hubo un diluvio? En una noche cientos de toneladas de sedimento fueron cubiertas. Así que esta es una evidencia de un proceso catastrófico y rápido. Se encuentra, hay cosas interesantes. A esas diatomeas, miren, aquí ustedes ven en la roca, alrededor hay unas fotos. Esas son las diatomeas. Esas diatomeas han formado esa roca que se llama diatomita. Esas son las fotos que se han ampliado al microscopio electrónico 1000 veces. Ampliando 1000 veces se pueden ver esas fotos, sí. Y entonces, y aquí tenemos la ampliación, esas son las diatomeas. Esas diatomeas forman parte de esa roca que es la diatomita. Aquí está, ¿ve? Más las diatomeas, esto ya las mostré aquí. Este es el trabajo aquí con el doctor Biaggi. Y también en el campo nos encontramos con esos animalitos, el equipo que trabaja aquí. Y estos son los... esta es la publicación en la revista Geology. Y también encontramos delfines. Y están los ejemplares. Hay otras ballenas, mire, bonitas ballenas diferentes. Lo que les decía, en diferentes lugares hay. Y aquí tenemos esto no es un fósil. Una ballena murió, fue a parar a la costa y se le sacó toda la carne y se quedaron con los huesos y aquí hay exposición. No es un fósil, sino es la estructura, digamos, ósea de una ballena actual, moderna. Y esas son las barbas que les mostré. Y aquí están las barbas de cuando una ballena ha muerto, ¿no? Se puede ver ahí en la boca, está hinchada y próximamente ya se va a separar, se va a soltar del cuerpo. Aquí también se ve esto aquí. Así que tener esa es la barba, ¿ve? Preservar la barba de ballena es un proceso excepcional, excepcional. Y como habíamos visto, estas barbas nos dan información muy importante. Aquí están las barbas, ¿ve? Así que si nosotros preguntamos a los peces nos pueden responder, y las ballenas también. ¿Y qué nos dicen? Que Dios creó los grandes monstruos marinos y todo ser viviente. Hay otros ejemplares más. Hemos encontrado también uno que se le ha bautizado como Leviatán. Miren, sus dientes aquí están, son muy grandes. Acá está. Este es un diente de ese ejemplar que se le bautizó como el Leviatán. Pero todos esos ejemplares y todas las barbas de las ballenas nos dicen que había articulación y preservación, ¿no? Esto ya les mostré en Brasil. ¿Cómo es que se pueden conservar y preservar? Ese es un pez completamente preservado. Toda la estructura, completo. Desde la cabeza hasta los ojos se pueden apreciar ahí, las aletas y la roca que lo cubre. Entonces, cuando son enterrados rápidamente, se pueden preservar, como en este caso, ¿no? Entonces, aquí la conclusión es que si nosotros estudiamos la Biblia nos inspira para poder estudiar y obtener respuestas, como en este caso, como dice Job, ¿no? Habla a la tierra y ella te enseñará. Y a nosotros Job nos ha enseñado bastante. Y lo que hemos encontrado nos invita pues a poder reafirmar nuestra convicción en que tenemos un Dios creador, redentor y sustentador. Gracias por su atención. Que el Señor los bendiga. Este es nuestro centro de investigación y el equipo que trabaja con nosotros. Y esta es la ballena que le hemos llevado al museo de la universidad. Es una ballenita de 5.5 metros y tiene